Saludos para todos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en este día del Señor, donde que comenzamos, este es el primer día de la semana, el primer día del mes. Vamos a compartir este espacio y en este tiempo vamos a un tema más sobre el Espíritu Santo. Y hoy hemos titulado, nos dará la promesa el Espíritu Santo. Bienvenidos todos a la casa del Señor y qué bueno que podamos compartir este mensaje y que la gracia del cielo sea sobre sus vidas. Hoy queremos compartir este mensaje y que va a ser de edificación. Quizás usted ya ha leído este texto del libro de Lucas. Venga con nosotros al libro de Lucas, el capítulo 11, el verso 9 al 13. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ver cómo es que ya este texto que está también en el libro de Mateo 7:7 se repite acá en este espacio, pero con un contexto quizá más profundo, donde que dice la palabra del Señor. Venga por favor con nosotros al libro de Lucas, el capítulo 11, leemos el verso 9 al 13. Dice el Señor de la siguiente manera: y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se los abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Amén. Mire aquí cómo da este enfoque la palabra del Señor en el libro de Lucas, tomando el tema de, así como también está escrito en el libro de Mateo 7:7, donde que dice, pedid y se os dará. Aquí menciona el pedir. El Señor siempre ha dicho algo, y es una promesa de Dios, que debemos nosotros como hijos debemos de pedir. Pero aquí está induciéndonos a que pidamos algo en particular. ¿Y qué es ese particular? El Espíritu Santo. Revisemos lo que dice desde el inicio de este texto. Dice, y yo os digo, pedid. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Está en su Biblia, puede estar con letras rojas. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se los abrirá. Porque todo aquel que pide, que dice que recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se los abrirá. Esta es una promesa de Dios, es un mandato de Dios, es una oferta, digamos así, de nuestro Señor, cuando Él está hablando y Él nos está diciendo que pidamos. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros tenemos una necesidad y es bueno que nosotros pidamos para recibir. Por eso dice, pedid y se os dará. Buscad. Dice que debemos de buscar y buscar. ¿Y qué es lo que aquí en este caso muy en particular, lo que dice es buscad al Espíritu Santo? Pero dice una más, dice, y llamad y se os abrirá. Y aquí entra el enfoque de lo que vamos a tratar. ¿Qué padre de vosotros, hace aquí una analogía y dice, si su hijo le pide pan? Cuando un hijo le pide pan, usted no le lleva una piedra, pues no, sino que le lleva pan, comida, lo que necesita. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Ningún padre, por más tal vez malo que fuera, no va a hacer esas cosas. Y dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Imagínense lo que está aquí mencionando, es unas cosas muy contradictorias de lo que puede un hombre, un padre, una madre hacer con su hijo. Y aquí entra la palabra poderosa en el verso 13, dice, pues si vosotros siendo malos, ¿quién dice? Vosotros, o sea, los hombres siendo malos, saben dar buenas cosas. Los hombres, en el corazón del hombre dice que hay maldad, y siendo así, pese a todo, el padre siempre le va a dar lo mejor para sus hijos. Busca lo mejor, se esfuerza, tal vez madruga, hace cualquier cosa extra, algo adicional, con el fin de proveerle algo que es
de necesidad para sus hijos. Por eso dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas, que dice, dádivas a vuestros hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que han salido de nuestros lomos, de la matriz de la madre. ¿Y qué es lo que hace? Dan con amor, con aprecio, con cariño. Pero aquí entra esta parte y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que le pidan. Ahí está la clave. No va a dar el Espíritu Santo porque ya está en la iglesia. No va a dar el Espíritu Santo porque camina 1 año, 2 años, 10 años, 20 años en el camino del Señor. No, sino cuando se los pida. Y aquí está la clave. Dice, mas vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que le pidan. Insisto, la clave está en el pedir. Por eso, con anterioridad dice, en el verso 9 y 10 dice, pedid y se os dará. Y en otro texto menciona y dice, pedid y se os dará medida buena, remecida y rebosante. ¿Qué es lo que está diciendo? Que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vamos a hacer si nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Las cosas celestiales que el Señor quiere que hagamos aquí en la tierra. Si el Señor nos dice que debemos de hacer ese algo aquí en la tierra, entonces vamos a hacerlo cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Venga por favor conmigo al libro de Juan. Aquí vamos a ir entendiendo el por qué. Esta parte yo le había leído muchas veces, varias veces, pero aquí dice algo en particular. 16. Juan 16, 8 al 11. Mire lo que dice aquí. Del 8 al 11 solamente vamos a leer este espacio y vamos a entender de una manera clara. Y dice, y cuando venga, ¿quién cuando venga? El Espíritu Santo. Cuando venga, convencerá al mundo. Mire qué particular palabra aquí que menciona. Aquí no dice que convencerá al Hijo de Dios. Aquí dice, convencerá al mundo. Algo como contradictorio, ¿no? Si quisiéramos verle de esa manera. Pero está diciendo aquí, cuando Él venga, convencerá al mundo de qué dice, de pecado, de justicia y de juicio. No sé si usted se ha percatado, cuando usted conoció al Señor, ¿quién le convenció? Yo siempre menciono esta frase, yo no he convencido a nadie, pero quien convence es el Espíritu Santo. A usted y a mí, quien convenció para venir al camino es el Espíritu Santo. Por eso dice que Él convencerá al mundo. Es muy particular esta palabra. Usted revise y puede volver a revisar en casa. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quién no cree en el Señor? El mundo. Pero ¿a quién convence el Espíritu Santo? A los que están en el mundo. Es una palabra muy en particular que nosotros debemos de entenderlo. Porque imagínense, cuando usted no conocía la palabra de Dios, cuando quizá muchos le hablaron de Dios, muchos le avisaron de Dios, muchos les dijeron que había Dios, pero esa persona no le convenció. Pero en un momento en particular, en alguna circunstancia de su vida, vino algo que le convenció. Pero ese algo puede venir quizá a través de un alguien. Pero ¿quién era? Era el Espíritu Santo, tal vez utilizando una persona, una circunstancia, porque de esa manera el Señor se manifiesta. Aquí dice, repitamos una vez más, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Qué palabra poderosa. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Miren, mis amados hermanos, a veces nosotros andamos luchando en nuestro conocimiento y en nuestras fuerzas. Y todo le vemos es que el diablo, que Satanás, que Satán, que el enemigo, y todo le ponemos
Pero aquí la palabra es una promesa, aquí lo que está escrito. Y dice que en el verso 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Y a veces nosotros andamos pensando que podemos pelearnos con él. Ya está juzgado. Entonces, aquí lo que el Señor nos está mostrando es que el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a capacitar, nos va a revelar. El Espíritu Santo es el que nos da, nos convence, como dice aquí, de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, si nosotros volvemos al tiempo pasado, mire que en el tiempo pasado, antes de conocer a Cristo, había algo que redarguía en nuestro corazón, y era ese algo que sabíamos nosotros que estábamos haciendo mal, y vivíamos en el pecado, y pasábamos en el pecado, y nos regocijábamos incluso en el pecado. Pero ¿quién es el que vino a convencernos de aquello? El Espíritu Santo. Ahora usted en el mundo estando, no le invocó al Espíritu Santo, pero como tenía el Espíritu Santo una promesa para con nuestras vidas, Él tenía que cumplir su función, digamos así, de venir y convencernos del pecado que nos detenía encadenado, estábamos en las tinieblas, y Él nos sacó de ese lugar. Él nos trajo a la luz admirable, conforme dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convencernos, redarguirnos, sacarnos del mundo donde que estamos. Ahora, cuando el Señor dice que no nos dará una serpiente, no nos dará una piedra, no nos dará un escorpión, sino nos dará el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vemos desde este otro lado, desde ese punto de vista, y nosotros hacemos un pequeño análisis, solamente usted desenfoque un poquito quizá de lo que usted estaba creyendo. Usted está salvo, y aquí hay una pregunta. ¿Usted está salvo en Cristo Jesús, sí o no? Amén. Amén. Ahora, una cosa es la salvación, otra cosa es que estemos llenos del Espíritu Santo. Ahí está la clave. A veces nosotros hemos creído que tenemos la salvación y vivimos aquí en la tierra. Pongamos un ejemplo solamente para graficar. Una persona que tiene 25 años y dice, por decir un ejemplo, que va a tener una vida de 60, 70 años, y esta persona dice, yo ya soy salvo, pero no busca en la presencia del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Estará completo? No está completo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque dice que la promesa del Espíritu Santo viene completa, viene íntegra, viene de una manera que va a venir con la promesa del Espíritu Santo, la salvación primero, luego la promesa del Espíritu Santo. Y la semana anterior ya vimos en el libro de Gálatas de cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que se refleja en la vida de la persona que tiene al Espíritu Santo. Pero si aún no tiene el Espíritu Santo, es necesario que lo pidamos. Por eso aquí dice, pedid y se os dará. Buscad. El Espíritu Santo, escucha esta palabra. Por acaso no es una contradicción, pero el Espíritu Santo no va a venir a nuestras vidas si no le pedimos. ¿Sí? No va a venir a nuestras vidas, porque aquí dice la palabra que debemos de pedir al Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de invocar la preciosa persona del Espíritu Santo para que venga y more en nuestras vidas. Amén. Así que si nosotros queremos vivir para la gloria de Dios, en la gloria de Dios, necesariamente, dice la palabra, que tenemos que tener la poderosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y si nosotros solamente caminamos y creemos que seguimos siendo pecadores, la palabra dice que mientras vivamos vamos a pecar, pero ya no vivimos en el pecado como estábamos en la vieja manera de vivir. Recuerde que usted, tiempo atrás, antes de conocer a Cristo, usted pecaba y se alegraba. Esa era la naturaleza. Hoy en la actualidad usted peca, pero hay una cosa que le carcome
porque sabe que lo que hizo no está bien. Entonces ahí hay una tremenda diferencia. En el tiempo antiguo una persona pecaba y se regocijaba, y pecaba y se volvía a revolcar en el mismo pecado. Hoy en la actualidad, con lo que el Espíritu Santo nos redarguye, una persona peca, una persona comete un error, pero viene esa parte de redarguir el Espíritu Santo y nos conduce, ¿sabe qué? A pedirle perdón a Dios. ¿Y qué está Dios para hacer? ¿Qué está el Señor para hacer? Perdonarnos, porque no está contento Él primeramente y nuestra conciencia, sabiendo que, porque hay una cosa en el corazón, en el espíritu, en la conciencia, que no nos deja estar en paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se une. Por eso dice que el Espíritu es contrario de la carne es contrario del Espíritu. Entonces el Espíritu no se siente contento con las obras de la carne. Esperamos en estas próximas semanas hablar y entrar en esa parte donde que es las obras de la carne, pero también las obras del Espíritu. Mis amados amigos y hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos aplicar. Yo quisiera pedirle un favor, como algo en particular. Busquemos en esta semana esa intimidad con el Espíritu Santo. Y si usted aún sigue viviendo en la carne, en las pasiones desordenadas, conforme dice la palabra de Dios, pídale perdón al Señor. Y ¿sabe qué? Busque tener esa comunión con el Espíritu Santo. Busque tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Anhele estar en esa armonía con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Los frutos del Espíritu Santo van a ser visibles, van a ser tangibles, van a ser algo que se muestra al mundo. Entonces la persona va a decir: ah, no, pues esa persona tiene algo distinto, porque yo le conocí, por decir un ejemplo, dice, yo le conocí como era antes, pero hoy vive una vida distinta. ¿Qué está reflejándose en esa persona? Los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es buscar esa intimidad, pedir esa comunión, ese acercamiento, pedir que esa promesa que dice aquí el Señor. Por eso, finalizando este espacio, cuando dice el Señor, esto es glorioso, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? No es que una persona, usted cuando no sé si se ha percatado, usted cuando va a un mercado, a un micromercado, un centro comercial, a hacer una compra, no es que le dan porque usted se asoma. Usted va y cuando dice, yo quiero comprar tal cosa, pero si usted no va a hacer el diálogo de la compra o la petición del producto que usted requiere, no le van a dar. ¿Por qué? Porque no está en la persona. Sabe quizá que el que se está acercando a una tienda sabe que necesita o tiene esa intuición de que esa persona que viene me puede comprar, pero si no me pide no le voy a poder vender. Yo puedo ofrecer y el producto está ahí. El Espíritu Santo está aquí para nosotros. El producto que usted va a comprar en una tienda está listo, pero ¿qué tiene que hacer? Pedir. En ese momento va a ser traspasado de lo que estaba allá, va a ser traspasado para mi vida. Y si esto que está traspasado para mi vida, entonces ahora pasa a ser propiedad mía. Y si está en mi corazón, en mi vida, entonces vamos a vivir con el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros en esta semana podemos hacer ese algo de búsqueda del Espíritu Santo, anhelar el Espíritu Santo, vamos a ver cómo nuestra vida va a cambiar de una manera formidable, poderosa, sobrenatural, porque Dios quiere hacer cosas maravillosas y tremendas en nuestras vidas. Amén. Así que si nosotros queremos recibir las promesas del Espíritu Santo, vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos, a la dimensión que nosotros vivamos, busquemos más del Espíritu Santo y no nos quedemos con esto. Dice, pero ¿para qué pedir? No, aquí la palabra nos enseña a pedir. Alguna vez una persona decía, pero eso de andar pidiendo, eso parece que fuéramos como mendigos. No, aquí nos está llamando hijos. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y esto dice, hay muchas personas que dicen, no, pero ¿para qué pedir? Insisto en esta parte. ¿Para qué pedir si Dios ya sabe lo que necesito? Dios ya sabe lo que necesitamos. Pero dice, pedid se os dará. Entonces, aquí hay que debemos nosotros que considerar esta parte. A veces nosotros decimos, no, es que yo ya tengo.
pero tiene que ser reflejado, tiene que ser mostrado en nuestras vidas. No nos quedemos con la intención de tener, debemos de tener esa intención para pasar a poseer lo que Dios quiere. Miren, finalizamos con esto. Alguna vez una persona me decía, es que eso de caminar en el Señor, Dios sabe qué necesidad tengo. Pero no había un cambio, no había una transformación, no había una respuesta. Entonces, esta persona se queda, ¿qué sabe lo que termina haciendo una persona que no pide? Se termina frustrando. O tal vez está pidiendo, pero está pidiendo mal. Y la palabra dice, pedid y no recibís porque pedid mal. ¿Para qué? Para nuestros deleites, para nuestras pasiones, para ver por encima de los demás, por encima de los demás. Y eso no es bueno delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener todo, la promesa de Dios, pero que sea ¿qué? Reflejada en nuestras vidas, pero no para vernos como superiores a los demás, sino para ver conforme Dios quiere que seamos aquí en la tierra. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Será una bendición compartir este espacio la próxima semana. Comparta este mensaje y le esperamos a usted con su familia este próximo domingo. Bendiciones para todos.